Asterisco asterisco título sugerido asterisco asterisco bombazo turco. Burak revela, Hande siempre amó a Kerem. ¿Hakan fue solo un teatro? Análisis profundo del triángulo amoroso más caliente de Turquía. Asterisco asterisco guión del vídeo de YouTube asterisco asterisco. Hola, hola, mis adictos a la pasión turca, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. No saben la energía con la que vengo hoy. Si son como yo y se desviven por el drama, el romance y las intrigas de las telenovelas turcas, están en el lugar correcto. Hoy no vamos a hablar de una serie en particular, sino de la vida real, que a veces supera la ficción. Agárrense fuerte, pónganse cómodos, que este chisme viene con curva. Preparen sus palomitas gourmet, porque vamos a destapar un escándalo de proporciones épicas, un verdadero bombazo como dirían en Turquía, que involucra nada menos que a Hande Erçel, Kerem Bürsin, el misterioso Burak Deniz y... Sí, señoras y señores, también al multimillonario Hakan Sabancı. Hoy, siguiendo la estela de los rumores que incendian las redes sociales y alimentan la prensa del corazón turca, esa prensa que ama el salseo casi tanto como nosotros, vamos a sumergirnos en una pregunta que desvela a medio fandom. ¿Es verdad que Burak Deniz, en algún momento de su existencia, de alguna manera sutil o quizás no tan sutil, insinuó, dejó caer o incluso, la audacia, afirmó que Hande Erçel siempre estuvo secretamente, perdidamente, irrevocablemente enamorada de Kerem Bürsin? Y si eso es cierto, o al menos si hay algún indicio que lo sugiera, significa que la relación de Hande con el sofisticado Hakan Sabancı fue, en el fondo, una elaborada puesta en escena, un teatro cuidadosamente orquestado para despistar, confundir o, peor aún, para intentar superar o distraerse de sus verdaderos e inconfesables sentimientos por Kerem. Lo sé, suena a guión de serie, pero esto es la vida real, y la vida real es a veces más retorcida que cualquier historia que hayamos visto en la pantalla. Suena fuerte, lo sé, y precisamente por eso vamos a analizar este embrollo amoroso con la minuciosidad de un detective y la pasión de un shipper. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, quiero recordarles lo de siempre: si son tan fanáticos como yo de este tipo de contenido, de este festín de drama, cotilleo jugoso y pasión turca, no se olviden de suscribirse a mi canal. Es la mejor forma de asegurarse de no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y por supuesto, activen esa campanita traviesa para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo bombazo como este. Prometo no decepcionarlos. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. La verdad, y seamos honestos, es que el universo de las telenovelas turcas, con sus personajes carismáticos, sus tramas adictivas y sus paisajes de ensueño, es un caldo de cultivo perfecto para rumores explosivos y especulaciones descabelladas. La química innegable que vemos en pantalla a menudo se traduce, por obra y gracia de la imaginación colectiva, en la ferviente expectativa de que esa misma chispa, esa misma conexión eléctrica, exista también fuera de los sets de grabación, en la vida real. Y claro, cuando dos actores del calibre de Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizan una serie tan estratosféricamente exitosa, que rompe récords de audiencia y conquista corazones en todo el mundo, como Senkalkam, la presión mediática, el escrutinio público y las expectativas desbordadas se multiplican exponencialmente. Pero volviendo a la pregunta del millón, ¿de dónde demonios surge todo este culebrón, este rumor persistente, esta leyenda urbana de que Burak Deniz reveló, confesó o simplemente dejó escapar algo incriminatorio sobre los verdaderos sentimientos de Hande? Bueno, la respuesta es que no hay una declaración textual, una prueba irrefutable, una entrevista grabada en vídeo donde Burak Deniz diga explícitamente, con todas las letras, Hande siempre amó a Kerem. No, la cosa es mucho más sutil y, por lo tanto, mucho más interesante. Más bien, se trata de interpretaciones ingeniosas de comentarios aparentemente inocuos, de gestos fugaces, de miradas que dicen más que 1000 palabras y, sobre todo, del contexto en el que se han dado ciertas situaciones y declaraciones. La clave para descifrar este enigma reside en analizar con lupa las interacciones, tanto públicas como privadas, entre Hande, Kerem y Burak a lo largo del tiempo. Para entender la magnitud de todo este embrollo, primero, hablemos un poco más de Senkalkam. Esta serie de comedia romántica, que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el planeta, catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional, convirtiéndolos en dos de los actores más codiciados y seguidos del panorama turco. La historia, para aquellos despistados que aún no la conozcan, gira en torno a Eda YLDZ, una joven y brillante florista con aspiraciones académicas, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, obsesionado con el trabajo y con una personalidad fría,
distante y aparentemente insensible. Un contrato de matrimonio falso urdido por las circunstancias los une de forma inesperada, pero como suele suceder en las comedias románticas que valen la pena, el amor florece inevitablemente entre ellos, superando obstáculos, malentendidos y conspiraciones familiares. El género es obviamente comedia romántica, con toques de drama y mucho humor, y además de Hande y Kerem, cuenta con un elenco de secundarios increíblemente talentoso que le da una riqueza y profundidad a la serie que la hacen aún más disfrutable. La química entre Hande y Kerem en Senkalkam era, sencillamente, innegable. No se trataba solo de la complicidad en las escenas románticas, de los besos apasionados bajo la lluvia o de las declaraciones de amor conmovedoras, también se manifestaba en las escenas cómicas, en las miradas cómplices, en los gestos sutiles y en la forma en que se complementaban mutuamente en cada escena. Se notaba, se palpaba, se respiraba una conexión especial, una energía única que trascendía la pantalla. Y esa conexión, para deleite de los fans, se trasladó fuera de la pantalla, a la vida real. Los fans estaban enloquecidos, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y teorías sobre su relación, y la confirmación oficial de su noviazgo en la vida real fue recibida como un sueño hecho realidad, como la confirmación de que el amor verdadero, el amor de cuento de hadas, sí existe. Sin embargo, y aquí viene el giro inesperado, la relación entre Hande y Kerem no duró para siempre. Después de un tiempo y para consternación de muchos, anunciaron su separación, lo que dejó a una legión de fans desolados, preguntándose qué había salido mal y lamentando la ruptura de su pareja favorita. Y aquí es donde entra en juego, o al menos vuelve a entrar en escena, Burak Deniz. Burak Deniz, como la mayoría de ustedes seguramente sabrán, es un actor turco muy popular conocido por su versatilidad, su talento innato y su innegable carisma. Coincidió con Hande Erçel en la serie Aşk Laftan Anlamaz. Aunque esta serie es anterior a Senkalkam, es importante mencionarla porque aquí es donde la relación profesional, y quizás algo más, entre Hande y Burak comenzó a tomar forma. Aşk Laftan Anlamaz es otra comedia romántica con todos los ingredientes del género, donde Hande interpreta a Hayat, una joven de clase humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil, y Burak interpreta a Murat, el heredero de esa misma empresa, un hombre arrogante y mujeriego que, como es de esperar, termina enamorándose de Hayat a pesar de las mentiras y los malentendidos. Aunque la química entre Hande y Burak en Aşk Laftan Anlamaz también era palpable y generó una buena cantidad de fans, no generó el mismo revuelo, la misma histeria colectiva, que la que tuvo con Kerem en Senkalkam. Y es que, como muchos dicen, hay química y luego está la química que trasciende la pantalla, esa conexión magnética que hace que los personajes cobren vida y que los actores se conviertan en iconos. Ahora, volvamos al quid de la cuestión, al centro de este huracán de rumores. Después de la separación de Hande y Kerem, y más recientemente, durante el noviazgo de Hande con el adinerado Hakan Sabank, empezaron a circular rumores, cada vez más insistentes, de que Burak Deniz había hecho algún comentario ambiguo, alguna declaración enigmática que insinuaba, veladamente, que Hande seguía albergando sentimientos profundos, quizás incluso amor por Kerem. ¿De dónde surge todo esto? Pues principalmente de la forma en que Burak se ha comportado en ciertas entrevistas y eventos públicos. Algunos fans, con una agudeza digna de Sherlock Holmes, han interpretado ciertas miradas de Burak, ciertas sonrisas misteriosas y ciertos comentarios ambiguos como una confirmación tácita de que Hande y Kerem tenían una conexión mucho más profunda y significativa que una simple relación laboral o un noviazgo pasajero. Por ejemplo, hubo un evento particularmente revelador donde le preguntaron a Burak directamente sobre la relación de Hande y Kerem, y él respondió con una sonrisa que podría interpretarse como maliciosa y un simple pero cargado de significado: ellos saben lo que hay entre ellos. Esta respuesta, que en principio podría interpretarse de muchas maneras, fue tomada por muchos fans como una confirmación implícita de que, efectivamente, había algo más allá de lo que se veía a simple vista, una conexión innegable que persistía a pesar del tiempo y la distancia. Otro punto que alimenta estos rumores es la inevitable comparación entre la forma en que Hande interactuaba con Kerem y la forma en que interactuaba con Hakan. Algunos fans, con la nostalgia a flor de piel, argumentan que la relación de Hande con Hakan parecía mucho más forzada, más para las cámaras, más artificial, mientras que la relación con Kerem se percibía como más auténtica, más natural, más espontánea. Sin embargo, y aquí es donde debemos poner un freno a nuestra euforia, es importante ser cautelosos con estas interpretaciones. Al final del día, y por mucho que nos guste imaginar lo contrario,
no sabemos qué sucede realmente detrás de las cámaras, en la intimidad de sus vidas. Las relaciones son complejas, llenas de matices y contradicciones, y las apariencias, como bien sabemos, pueden ser engañosas. Puede que la relación de Ande con Akan fuera perfectamente genuina, basada en el cariño, el respeto y la admiración mutua, o puede que no. Solo ellos lo saben con certeza. Además, es fundamental recordar que Burak Deniz es, ante todo, un actor consumado, y como tal, sabe cómo jugar con las cámaras, cómo manipular a la prensa y cómo generar expectación con sus declaraciones. Sus comentarios ambiguos, sus sonrisas enigmáticas y sus miradas furtivas podrían ser simplemente una estrategia deliberada para generar interés y mantener a los fans enganchados a este culebrón amoroso. Ahora, ¿qué hay de la afirmación, mucho más osada, de que la relación de Ande con Akan fue un teatro, una farsa cuidadosamente planeada? Bueno, aquí entramos en un terreno aún más especulativo y pantanoso. No hay evidencia concreta, ni siquiera circunstancial, que respalde esta afirmación. Es cierto que algunos fans, con el corazón roto por la separación de Ande y Kerem, la veían menos apasionada, menos entregada, menos enamorada con Akan que con Kerem, pero eso no significa necesariamente que la relación fuera falsa o que estuviera basada en motivos ocultos. Es muy posible que Ande simplemente estuviera en una etapa diferente de su vida, buscando algo distinto en una relación. Tal vez buscaba algo más estable, más tranquilo, menos mediático y menos expuesto al escrutinio público. O tal vez simplemente no encontró la misma química, la misma chispa, la misma conexión mágica con Akan que con Kerem, pero eso no significa que no hubiera cariño, respeto y admiración entre ellos. Es crucial recordar que las relaciones son profundamente personales y que no podemos, ni debemos, juzgar las decisiones de los demás basándonos en nuestras propias expectativas, fantasías y deseos. Ahora bien, otro detalle importante que no podemos pasar por alto es la serie Bambaska Biri. En esta serie de misterio y suspense, con toques de thriller psicológico, Burak Deniz y Hande Erçel volvieron a coincidir como protagonistas, retomando su colaboración profesional después de varios años y en un contexto completamente diferente. Aquí Burak interpreta a Kenan, un periodista famoso y carismático con un oscuro secreto y una doble personalidad, y Hande interpreta a Leila, una joven y ambiciosa fiscal que se obsesiona con resolver un caso de asesinato que la conecta con Kenan de formas inesperadas. La trama es mucho más oscura, compleja y retorcida que en sus anteriores colaboraciones, lo que permitió a ambos actores mostrar una faceta diferente de su talento, explorando personajes más profundos y atormentados. El hecho de que Hande y Burak hayan vuelto a trabajar juntos después de tantos años, y después de la mediática relación de Hande con Kerem, también ha alimentado las especulaciones y ha dado alas a la imaginación de los fans. Algunos se preguntan si esta nueva colaboración, este reencuentro profesional, podría reavivar algún tipo de sentimiento reprimido entre Hande y Burak, o si simplemente se trata de una coincidencia profesional sin mayores implicaciones. Sin embargo, una vez más, es importante mantener los pies en la tierra y ser realistas. Hande y Burak son profesionales consumados, y es muy probable que su relación sea puramente laboral, basada en el respeto mutuo y en el deseo de crear un producto de calidad. Además, Hande se encuentra actualmente en una nueva relación con Kerem, lo que hace que cualquier especulación sobre un posible romance con Burak sea aún más improbable. En resumen, hoy hemos analizado los rumores que sugieren que Burak Deniz pudo haber insinuado que Hande Erçel siempre estuvo enamorada de Kerem Bürsin, y si la relación con Hakan Sabank fue solo un teatro. Hemos visto que no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, y que es importante ser cautelosos con las interpretaciones y las especulaciones. También hemos repasado las trayectorias de Hande, Kerem y Burak, y hemos analizado sus diferentes colaboraciones y relaciones. Espero que hayan disfrutado de este bombazo turco y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen los protagonistas de esta historia. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir mi pasión por las telenovelas turcas con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este chisme? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que la relación de Hande con Hakan fue genuina? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos.
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ningún bombazo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.